Buenas tardes. Bienvenidos a Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Es un programa, una serie de videos, enseñanzas, reflexiones, mensajes que espero que sean de bendición para tu vida. Y el propósito es justamente estudiar un poco las doctrinas que son el fundamento, la base de nuestra fe como cristianos. Ya vimos la introducción a la doctrina. Hemos visto también en semanas pasadas lo que es la doctrina de las Escrituras. En esta ocasión vamos a estudiar la doctrina de Dios. Y en esta doctrina nos vamos a detener, si Dios así nos lo permite, un buen número de videos, un buen número de programas, de tal forma que al finalizar de estudiar esta doctrina podamos tener con la mayor claridad posible lo que representa, lo que significa, lo que la Biblia nos habla y nos enseña acerca de la persona de Dios. Y te voy a leer los temas que vamos a estar viendo. Nos estamos basando a un texto, a un libro de texto que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Vamos a estar mirando en el primer tema de la doctrina de Dios, la existencia de Dios. Y vamos a ver en primer lugar su existencia afirmada, su existencia demostrada, y dentro de la demostración de la existencia de Dios estaremos hablando de 5 argumentos que nos demuestran la existencia de Dios. El argumento basado en la creación, el argumento basado en el diseño, el argumento basado en la naturaleza del hombre, el argumento basado en la historia y el argumento basado en la creencia universal. Vamos a estar viendo también en este tema de la existencia de Dios, su existencia negada. El segundo tema que estaremos viendo en la doctrina de Dios es la naturaleza de Dios. Y dentro de ello estaremos viendo el punto de vista bíblico, es decir, referente a los nombres de Dios. Algunos de ellos, Elohim, Jehová, El, Adonai, Padre. Y también estaremos viendo algunas creencias erróneas acerca de Dios. Y estaremos estudiando un poco acerca del agnosticismo, el politeísmo, el panteísmo, el materialismo y el deísmo. Vamos a ir estudiando lo más detallado que se pueda estos temas. Y también otro tema que estaremos viendo es los atributos de Dios. El tercer tema es los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios estaremos viendo atributos no relacionados o lo que tiene que ver con la naturaleza interior de Dios. También dentro de esto estaremos viendo la espiritualidad de Dios, la infinidad de Dios y la unidad de Dios. También veremos los atributos activos de Dios, es decir, Dios y el universo. Dentro de ello estaremos viendo la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría y la soberanía de Dios. También estaremos estudiando acerca de los atributos morales de Dios, es decir, Dios y las criaturas morales. Y dentro de ello estudiaremos su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su amor y su bondad. El tema número 4 que estaremos viendo acerca de la persona de Dios es su Trinidad, la Trinidad de Dios. Y vamos a estar presentando la doctrina, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Vamos a definir la doctrina de la Trinidad. Estaremos también demostrando la doctrina de la Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Asimismo, vamos a ilustrar esta doctrina porque
Muchas veces es un poco difícil, complicado poder entender la doctrina de la Trinidad, y a través de ilustrarla nos va a ayudar a poderla entender un poco mejor. Y dentro de ello, la naturaleza nos proporciona muchas alegorías respecto a la Trinidad de Dios. La personalidad del hombre también nos va a ilustrar cómo tenemos un Dios trino. Y las relaciones humanas también nos muestran acerca de la Trinidad. Todo ello lo estaremos ya estudiando con la ayuda de Dios en detalle, y espero que sea de bendición, de provecho para ti, que tienes interés en aprender más de la palabra de Dios, que tienes interés en conocer más de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, entonces, entramos en materia, ahora sí, con la existencia de Dios. Y llama la atención que la Biblia nos da por hecho que Dios existe. No trata de demostrar a través de métodos convencionales que Dios existe. Simplemente lo establece, lo afirma la Biblia, la existencia de Dios. En ningún momento trata de comprobar, de demostrar, de convencer, sobre todo al intelecto, al raciocinio del hombre, que Dios existe, aunque más adelante vamos a ver que hay muchas formas como a través de su intelecto el hombre también puede conocer a Dios. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, la Biblia afirma la existencia de Dios. Lo da por hecho, lo da por sentado. Los profetas, los patriarcas, los hombres de Dios, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos daban por hecho que Dios existe. Y todas las culturas de las naciones a través de los siglos, todas las culturas tienen tenemos testimonio en la historia de que Dios existe, y todas las culturas tenían sus dioses, sus deidades, aunque de una manera errada, equivocada, pero el ser humano siempre ha creído en la existencia de Dios, y por ello en la palabra de Dios, como he dicho, nunca Dios, por medio de su palabra, busca tratar de convencer al hombre de su existencia. Como dice aquí un autor, no se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes en la Biblia Dios se enuncia como conocido. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia. Aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios pueden corregirse por la observación de la naturaleza y la vida. En las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios, ni probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían? Sí, en los escritos de los profetas, en los escritos de los patriarcas, en el Pentateuco, los libros de Moisés, y en los libros históricos, en los Salmos, en Proverbios y en los libros poéticos y en toda la Biblia, incluyendo los Evangelios y las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. Toda la Biblia nos da por hecho la existencia de Dios. Por eso es importante que nosotros de entrada o de principio entendamos que la Biblia en ningún momento trata de demostrar o de comprobar al intelecto humano que Dios existe. Lo da por hecho, lo da por sentado, y eso es parte de la naturaleza misma del hombre que el Señor puso al hacerlo a su imagen y a su semejanza. Vamos a entrar ahora al punto de su existencia demostrada. Si las Escrituras
no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios. ¿Por qué queremos intentarlo aquí, entonces, en este estudio? Lo hacemos por las razones siguientes. En primer lugar, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios, es decir, a personas cuya fe ha sido oscurecida por alguna dificultad. Sí, hay personas que dicen, sí, yo quiero creer en Dios, pero de alguna manera buscan que se les pueda dar algunas razones, algunos motivos o algunos argumentos para mostrarles y convencerles en su intelecto de que Dios existe. Y para esas personas es que vamos a estudiar estos argumentos acerca de la existencia de Dios, pero también hay otras razones, hay otros motivos. Y la segunda razón es para fortalecer la fe de los que ya creen. Estudian las pruebas no para creer, sino porque creen. Esa fe es tan valiosa para ellos que reciben con regocijo cualquier cosa que las aumente o enriquezca. Entonces, en primer lugar es para convencer a aquellos que tienen ciertas dudas. Para eso vamos a dar estos 5 argumentos, los cuales nos muestran la existencia de Dios. Y en segundo lugar es para fortalecer la fe de los que ya creen, de los que ya son creyentes. Y el conocer esos argumentos intelectuales, lógicos, va a ayudarles a afirmar la fe y a enriquecer y fortalecer la fe de aquellos que ya creen. Y en tercer lugar, es para enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Y dice, pues, ¿hay acaso objeto mayor de estudio y meditación que Él, que Dios? Es lo máximo. Lo máximo, estudiar acerca de la persona de Dios, razonar, meditar, reflexionar y llegar a conclusiones que van a ser de bendición, de edificación y que nos van a ayudar a reafirmar nuestra fe en Dios. Así es que, ¿dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, en la naturaleza del hombre y en la historia humana. De estas 3 esferas deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Tenemos 5 evidencias, 5 pruebas de la existencia de Dios, lógicas, razonables, creíbles y hermosas, gloriosas para los creyentes, para los cristianos. Y el universo debe tener una causa primera o creador. Se trata del argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo o del vocablo cosmos, que significa mundo. Y el diseño evidente del universo indica que debe existir una mente suprema. Se trata del argumento teleológico, palabra derivada del vocablo teleos, cuyo significado es diseño o propósito. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, de un vocablo griego antropos, que significa hombre. La historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. La creencia es universal. Es el argumento basado en el consenso unánime. Bueno, tal vez esto suene para ustedes, o para ti, para usted, suene, bueno, pues explíquemelo. Y justamente de eso se trata. Vamos a ir por partes, vamos a ir explicando, vamos a ir compartiendo con ustedes todos estos puntos, todos estos temas,
y vamos a darnos cuenta que no es complejo, no es complicado, no es difícil. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible para que todos podamos entenderlo. Y vamos a ver en primer lugar el argumento basado en la creación. La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Entonces, la creación, cuando vemos el universo, cuando vemos la tierra misma, cuando vemos las cosas que Dios creó, nos llega al pensamiento que todo ello debe haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. La ley de la causa y el efecto. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Consideremos el tamaño del universo. Oigamos lo que nos dice el señor George Gray. El universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada de miles y millones de estrellas. Hacia el borde de una de estas nebulosas, la Vía Láctea, hay un astro de tamaño mediano y temperatura moderada que se está poniendo amarillo con amarillo de vejez, nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de 1 millón de veces mayor que el de nuestra pequeña Tierra. El mismo escritor continúa diciendo: el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un promedio de unos 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y por todos los demás planetas, y al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancias que la nebulosa misma gira cual si fuera un colosal molinete estelar. Mediante la fotografía de secciones del firmamento es posible sacar un censo de las estrellas. En el observatorio de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos de América, el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas, todas ellas tomadas en una placa de unos 35 por 45 centímetros. Se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Esta reflexión que escribió este autor nos lleva a pensar que el universo es inmenso, pero tiene tal orden, sincronía, tal majestad, tal grandeza, que nos lleva a pensar cómo vino a la existencia todo esto. ¿Cómo vino a existir todo esto? Como aquí lo hemos leído, ¿verdad? La Vía Láctea es solamente una parte de todo el universo. Nuestro sistema solar, el Sol, los planetas, las lunas de cada planeta, son una parte pequeña solamente de la Vía Láctea. Y esto que nos ponemos a pensar, ¿qué es de dónde surgió todo esto? ¿Cómo vino a la existencia? Y tenemos que llegar a la conclusión de que existe un creador. Alguien, una mente superior, una mente infinita, una mente inteligente, mucho más que la mente humana, creó todas estas cosas. No pudo haber venido a la existencia de la nada tal perfección en el universo, tal perfección en toda la creación. Consideremos a nuestro pequeño planeta, la Tierra, que para nosotros es grande, es inmensa,
cuando viajamos y vemos las naciones y vemos las montañas, el mar, los ríos, y vemos la creación de Dios, todo tipo de vida, animales, plantas, y toda la majestuosidad de la tierra. Consideramos a la Tierra y la consideramos grande, pero en realidad es un planeta pequeño. La existencia misma de la Tierra revela una inteligencia superior y un diseño. Naturalmente surge la pregunta de ¿cómo se originó todo? La pregunta es normal y lógica. ¿Cómo vino a la existencia la Tierra y todo el universo? La pregunta es normal, es lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto atribuye una causa, ¿sí? Eso es nuestra mente, así pensamos. Llegamos a la conclusión luego de que el universo debe haber tenido una causa primera o creador. Por eso el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este argumento es presentado en forma sencilla en el incidente siguiente. Y le voy a leer una ilustración. Dice, un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora, antes creía en Dios, pero ahora desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es una palabra hueca. Bien, dijo la señora, es cierto que no he estudiado esas materias, pero puesto que usted lo ha hecho, dígame, ¿de dónde proviene este huevo? De una gallina, por supuesto, respondió el joven. ¿Y de dónde vino la gallina? De un huevo, naturalmente. Luego la señora le preguntó, ¿me podría decir qué existió primero, la gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, respondió el joven. Luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo. Oh no, debiera de haber dicho que el huevo existió primero. Luego usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. El joven vaciló. Bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora. ¿Quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas las demás? ¿Qué me quiere decir con eso? Declaró el joven. Simplemente que aquel que creó el primer huevo o gallina es el que creó el mundo. Sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o gallina. No obstante lo cual usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin él. Bueno, muy ilustrativa esta anécdota. En verdad, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en un Dios creador. El primer argumento, entonces, acerca de la existencia de Dios es el argumento basado en la creación. Y entre más el hombre, el ser humano, profundiza en el conocimiento de la naturaleza del ser humano, de los animales, de las plantas, de la tierra misma, y ha logrado traspasar la atmósfera terrestre y llegar al espacio más allá de nuestra tierra, tiene que convencerse de que existe un creador. Las mismas personas que dicen no creer en Dios, dicen esta palabra o esta frase, la madre naturaleza. Y desde el momento que dicen la madre naturaleza, están refiriéndose a alguien que creó o a algo que creó la naturaleza. La madre naturaleza o algo que creó las cosas que existen. Por lo tanto, el hombre, aun cuando se resista a aceptar la existencia de Dios, termina
por contradecirse en sus propios argumentos o en su propia argumentación. Existe un creador, existe Dios. Pero vayamos ahora al argumento basado en el diseño. Es el segundo argumento. El primer argumento es el argumento basado en la creación. El segundo argumento es el argumento basado en el diseño. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. Pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Ninguna persona puede negar que hay diseño en el universo, que el universo no es un caos, que el universo no es un desorden, sino es un orden, es un diseño. Hay belleza en el universo. Entonces el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. Menciona aquí el autor de este libro. El gran reloj de Estrasburgo tiene, además de las características de un reloj común, una combinación de lunas y planetas que se mueven a través de los días y los meses con la exactitud de los cuerpos celestes, con grupos de figuras que aparecen y desaparecen con igual regularidad a medida que el reloj da las horas. Es decir, que no había diseñador, que todo ocurre el decir que no había diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y a la razón. Es tan necio como asumir o creer que el universo nació de la casualidad, o en lenguaje científico, la fortuita confluencia de los átomos. Supongamos que la composición del libro El progreso del peregrino fuera descrita de la manera siguiente. El autor consiguió una carretada de tipos de imprenta y con una sola pala los lanzó al aire. Estos tipos al caer formaron gradualmente la famosa historia de Bunyan. El incrédulo más acérrimo diría ridículo, y así respondemos a las suposiciones del ateísmo. El examen de un reloj revela que ostenta las características de un diseño, puesto que las distintas partes están montadas para un fin o propósito. Están combinadas de tal manera que indica la hora del día. De esto deducimos dos cosas. Primero, que el reloj tiene un fabricante o hacedor, para seguir la alegoría, y segundo, que este fabricante entendió su construcción y lo diseñó para el fin de señalar la hora. De igual manera observamos el diseño y adaptación en el mundo y naturalmente llegamos a la conclusión de que tuvo un hacedor que lo diseñó sabiamente para el propósito que cumple. Si un reloj tuvo un diseñador, tuvo alguien que lo inventó, que lo creó, y a través de todo ello nosotros podemos ver la hora, cuánto más el universo, que es muchísimo más complejo. Estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos fabricar un reloj, pues de que nunca conocimos a un maestro relojero, que no teníamos idea alguna con respecto a cómo se podía fabricar un reloj. De igual manera, nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción ni jamás vimos al diseñador. Se da cuenta cómo estos razonamientos tan sencillos nos llevan a la conclusión de que así como un aparato, un instrumento, un celular, una computadora, cualquier dispositivo, nos lleva siempre a pensar en el genio, en la persona que creó esos dispositivos, esos aparatos. Inevitablemente llegamos a pensar, alguien tuvo que haberlo creado,
A alguien tuvo que ocurrírsele la idea, alguien tuvo que inventar, tuvo que fabricar este aparato, este instrumento. Y es justamente lo mismo con el universo, con la tierra, con el hombre y con todo lo creado. Es lo mismo, exactamente. Nuestras conclusiones no serían alteradas aunque alguien afirmara que un reloj es el resultado del funcionamiento de leyes mecánicas y se explica por las propiedades de la materia. Sí, de todas maneras existe un diseñador. Debemos considerarlo todavía como la obra de un hábil maestro relojero que hizo uso de estas leyes y propiedades con el objeto de que el reloj marchara. De igual manera, cuando se nos dice que el universo se debe simplemente a la operación de las leyes de la naturaleza, nos sentimos obligados a preguntar, ¿quién diseñó e impuso y usó esas leyes? Donde hay ley, tiene que haber un legislador, alguien que estableció esa ley, alguien que puso esa ley. Así es que Dios es el diseñador del universo. Esa mente sabia, esa mente perfecta, esa mente inteligente, como creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Nos creó a su imagen y a su semejanza. El ser humano posee inteligencia, posee conocimiento, intelecto, entendimiento, y por eso nos preguntamos y nos decimos respecto a Dios,